Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la conquista espiritual 2, en donde nos adentraremos en la creación de instituciones, sobre todo el del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, así como también estaremos analizando de cierta manera cómo algunos indígenas después de ser evangelizados, algunos regresaban a sus prácticas religiosas que venían de la época prehispánica. Entonces, pues vamos a recordar el aprendizaje esperado, que consiste en conocer algunos hechos y acontecimientos que formaron parte del proceso de evangelización de los indígenas de la Nueva España en el siglo XVI. Pues bien, comencemos. En la sesión anterior, en el video anterior, nos enfocamos en la importancia de la labor evangelizadora del clero regular. Recuerden que en la Nueva España tenemos dos tipos de clero, clero regular y clero secular. Clero regular es el de las órdenes religiosas, como cuáles, como los franciscanos, los agustinos, dominicos y jesuitas, ¿ok? Ellos no tenían la autoridad, por así decirlo, de construir, ¿cómo decirlo? Como los párrocos o los obispos, tener una diócesis, ¿ok? Ellos más que nada lo que llegaron a Nueva España, llegaron con una bula papal, es decir, un documento que les permitía evangelizar a los indígenas, ¿sí? Son órdenes mendicantes, es decir, que vivían de las limosnas y a través de las limosnas, pues ellos, estas órdenes religiosas, pues lo que hacían pues era vivir, ¿no? Y vivir según las leyes de Dios y según las leyes pues de algunos de sus principales santos, ¿no? Como San Francisco, San Agustín, etcétera. Entonces, legalmente ellos no podían realizar sacramentos, no podían impartir sacramentos, no podían, por ejemplo, realizar bautizos, no podían realizar lo que es casamientos, etcétera, ¿ok? Sin embargo, con una bula papal o un documento que le otorga el Papa, las órdenes mendicantes que empezaron a llegar a Nueva España desde 1521 en adelante, tenían la función, o les otorgaba el rey, o más que el rey, el Papa, la función, pues, o el poder, por así decirlo, de poder evangelizar a los indígenas, ¿ok? Y por ello es que en los primeros años del siglo XVI, o más que nada en los primeros años de la conquista, la labor de la evangelización se les encargó a los primeros frailes que llegaron aquí a la Nueva España. Posteriormente se fundarían instituciones y posteriormente llegaría el clero secular, es decir, el de los párrocos y obispos, en donde ahora sí se fundarían en Nueva España las diócesis, es decir, un obispo que tenía bajo su jurisdicción varias iglesias, varios párrocos, ¿ok? Ellos, pues como les comentaba, desde su formación tenían la facultad de poder ejercer los sacramentos, ¿ok? Y entonces, finalmente, cuando llegan el clero secular, desplazan un poco a todos los miembros del clero secular, y finalmente ellos son los que se van a encargar ya en el resto de lo que queda del periodo virreinal de evangelizar a los indígenas, es decir, de convertirlos de su religión prehispánica, de esta religión politeísta, donde ellos creían en varios dioses, en donde tenían como lo fundamental el sacrificio humano. Todo eso lo van a transformar para convertirlos a los indígenas al catolicismo, ¿ok? No todos los indígenas, a pesar de haber sido bautizados e incluso de haber recibido un nombre cristiano, porque había nombres, por ejemplo, Martino Celotl, un ejemplo que vamos a ver más adelante, o por ejemplo el famosísimo Juan Diego Cuauhtlatoatzin, ¿no? Que actualmente pues es San Juan Diego. Eran personas que habían sido, que pertenecían
a lo que eran indígenas, pero que con el bautizo reciben un nombre español, ¿sí? Bueno, el asunto está entonces que los indígenas, a pesar de haber sido algunos convertidos al catolicismo, o sea, haber sido bautizados, algunos de todas maneras seguían con las prácticas, como le llamaban los españoles, idolátricas, es decir, de adorar a lo que son a sus antiguos dioses. Entonces, para poder remediar esta constante, vamos a decirlo así, bueno, esta reminiscencia de la religión prehispánica, los españoles decidieron entonces traer a Nueva España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el cual ya se había establecido en España y tenía pues la función de defender la religión católica. ¿Por qué? Porque allá en Europa estaba ocurriendo una guerra religiosa entre varios dogmas cristianos, producto de la famosa Reforma Protestante, que en un video anterior lo vimos, pero que lo podemos retomar brevemente. Reforma Protestante es un movimiento religioso liderado en un principio por Martín Lutero, el cual pues lo que buscaba era generar un nuevo dogma un dogma cristiano diferente al cristianismo católico, ¿sí? Sobre todo este padre estaba enojado, Martín Lutero estaba enojado porque allá en Europa el perdón se podía pagar, ¿sí? La famosa venta de indulgencias. Entonces, eso no lo consideraba cristiano, no lo consideraba este padre como un elemento que formaba parte de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces decidieron algunos padres separarse de la Iglesia Católica y crear sus propios dogmas cristianos, ¿ok? Entonces España buscaba defender el catolicismo y de cierta manera tenían los reyes de España una alianza con el Papa, ¿sí? Que se encontraba en el Vaticano, en Roma. Bueno, el asunto está que los españoles y otras naciones de Europa decidieron defender con todo a la religión católica y por eso comenzaron a crear instituciones como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que lo que buscaba era perseguir esos otros dogmas cristianos, los cuales los consideraban como herejías, ¿ok? No solamente perseguían los otros dogmas cristianos, sino también perseguían, por ejemplo, a judíos que se habían convertido al catolicismo y que de cierta manera seguían en la práctica celebrando algunos rituales judíos, ¿no? O de la religión antigua que habían que tenían ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaba la iglesia. También perseguía en algunos casos lo que son rituales de hechicería, es decir, brujas, etcétera. Eso lo trataba de perseguir el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Históricamente la Inquisición pues ha tenido ha sido estigmatizada, ha sido señalada de ser culpable de miles de muertes, ¿no? Sin embargo, pues si nos acercamos a los documentos, a los archivos, podemos ver que estos números en realidad no eran tan grandes y en realidad estos ajusticiamientos que se realizaban a la vista de todo público, sobre todo la que es la cuestión de quemar vivo a personas, por ejemplo, era más producto de la justicia civil que de la justicia religiosa. Que efectivamente también dentro de la Inquisición hubieron muertos en la hoguera, sí los hubieron, pero es menor al número al que se le atribuye, ¿ok? Con esto no busco tampoco justificar la violencia, ni tampoco justificar el hecho de que por una religión nosotros ataquemos a otro que tenga una religión diferente a la nuestra, ¿no? Estamos hablando que estamos en el siglo XVI, ya para el siglo XXI, pues las cosas son diferentes. Sin embargo, pues sí es necesario retomar, pues como parte de nuestro pasado, estas ideas que se empezaron a gestar en el siglo XVI. Entonces, ya quedando claro este contexto, ¿sí? Allá en Europa estaba la Reforma Protestante y habían algunos judíos que se habían convertido al catolicismo, ¿sí? Y aquí en América muchos indígenas habían sido convertidos al catolicismo, pero no todos seguían
no seguían al pie de la letra el dogma católico y algunos seguían incluso adorando a sus antiguos dioses. Entonces es por ello que se funda en la Nueva España, también aquí se funda el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que buscó vigilar el proceso de conversión de los indígenas al catolicismo y procurar también evitar estas herejías que llegaban de Europa, es decir, tratar que no llegaran a América lo que son estos dogmas protestantes o de otro tipo de cristianismos que consideraban los católicos como herejías, ni que tampoco llegaran, estas ideas de judíos que se habían sido convertidos al catolicismo, pero que todavía algunos seguían practicando algunos rituales de su religión antigua, es decir, de rituales judíos, ¿ok? Eso era prácticamente lo que perseguía la Santa Inquisición. También aquí en América perseguía sobre todo algunos rituales que realizaban los esclavos africanos. ¿Por qué? Porque ellos también al llegar de África traían muchas religiones que venían de esa región. Por ejemplo, en Cuba se establece lo que son la cultura yoruba, y de la yoruba pues va a surgir, por ejemplo, la santería, que es algo que se practica mucho en lo que es en la isla de Cuba y en algunas partes de nuestro país, ¿no? Y es, por ejemplo, estas prácticas pues se consideraban como hechicerías, como brujerías, ¿ah? Y eso era lo que perseguía pues el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Pues bien, continuemos. Aquí tenemos entonces el escudo de la Inquisición, que tenemos la cruz, que representa pues al catolicismo, la espada, que representa la guerra, es decir, al final de cuentas es una guerra religiosa, producto o que viene, digamos, con esta idea de las cruzadas. Todavía sigue esta idea de combatir a los infieles, esa es, digamos, la idea principal de la Inquisición, combatir a los infieles, combatir a esas personas que no profesan la religión católica, la única y verdadera, según los españoles del siglo XVI. Y tenemos aquí la rama de olivo, que representa la victoria y pues lo que es la pureza, ¿no? Son los elementos que que utilizó la Inquisición para plasmarla en sus escudos. Y regularmente a la Inquisición se les relaciona con la cuestión de las torturas, ¿eh? Inclusive hay en nuestro país algunos museos donde podemos ver instrumentos de tortura como parte de la museografía. Bueno, algunos de estos tormentos se utilizaban solamente en caso de haber detenido a algún sospechoso, y cuando se consideraba muy grave la falta, se le procedía a confesarse, es decir, a someterlo a un proceso, sí, que era a través de la tortura, para que confesara si realmente si es culpable o no, ¿sí? Y pues bueno, al menos en lo que se refiere a los archivos aquí en Nueva España, probablemente sí hubieron algunos acusados que habían sido, valga la redundancia, acusados de manera errónea. Probablemente sí, a lo mejor sí torturaron a inocentes, pero finalmente el número de ajusticiados en Nueva España es muy reducido en relación a los números de ajusticiados que sucedieron en Europa y sobre todo incluso en otras inquisiciones, porque no solamente el catolicismo tenía su inquisición, también por ejemplo los protestantes también tenían su inquisición, y así cada reino de Europa de cierta manera pues tenía sus propios tribunales que buscaban que no llegaran otros dogmas, ¿verdad?, diferentes a los que estaban establecidos en sus países, ¿ok? Pero sí, efectivamente, lo que sí podemos afirmar es que una de las formas de los llamados procesos inquisitoriales sí incluía lo que es la tortura, es decir, el hacer hablar al acusado para que pudiera confesar, y una vez que confesaba su culpa, si esta culpa y esta falta era muy grave, entonces sí se le procedía entonces a ejercer el llamado auto de fe, ¿sí?, que es cuando los quemaban en la hoguera. Y también hay dos tipos de auto de fe. El auto de fe, que era solamente quemarlo vivo, pero porque había sido una falta muy gravísima a lo que es
a lo que es a la religión, y sobre todo porque había reincidido. Es decir, había veces, perdón, en que se les sometía a un proceso inquisitorial, y a veces pues salía, era encontrado culpable, pero a veces se le daba la oportunidad pues de cambiar esa, vamos a decir, esa herejía, ese mal camino, para poder regresar al buen camino. Pero si volvía a reincidir, entonces era ahí donde se le aplicaba pues lo que es el castigo. Ahora bien, si esta persona, digamos, era muy blasfema, muy hereje, si blasfemar es decir, decir improperios en contra de Dios, según los católicos, entonces esa persona era aceptaba pues que había hecho mal y quería morir en la maldad, por así decirlo, ¿no? Si era una persona así, entonces sí la quemaban viva, como escarmiento a las demás personas, ¿verdad? De que pues no se debía pues de permitir pues ese tipo de acciones, ¿ok? Pero también había veces en que era una persona condenada a la hoguera, pero se le daba la oportunidad de que le otorgaran el perdón al último momento de su vida. Y si esta persona aceptaba, entonces la ahorcaban, le aplicaban el garrote. Garrote es que le colocaban acá atrás un torniquete y le daban vuelta hasta que lo ahorcaban, lo asfixiaban. Y ya una vez asfixiado, encendían la hoguera, y ya con eso pues el cuerpo también servía para escarmiento a las demás personas. Esos son los famosos autos de fe, ¿ok? Entonces vamos a continuar un poco más, a lo mejor retomemos algunos conceptos para que entendamos el papel de la Inquisición en Nueva España. Entonces, como se mencionó anteriormente, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue creado con el fin de detener el avance de la Reforma Protestante allá en España. Es decir, esta creación forma parte de la llamada Contrarreforma. Así es, digamos, la Inquisición surge como una consecuencia de la Contrarreforma, es decir, de la defensa del catolicismo. En 1571 se implantó en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con el fin de perseguir la herejía y la idolatría, pues algunos indígenas, tras ser aparentemente evangelizados, seguían adorando a sus antiguos dioses, y el método para perseguir estos delitos religiosos se daba a través de la denuncia de algún testigo que presenciara algún acto herético. Entonces, la forma en que la Inquisición se enteraba de que alguien andaba en malos pasos, por así decirlo, era porque era denunciada esa persona. Y esa denuncia era anónima, pero también esa denuncia, a pesar de ser anónima, debía de tener escrito quién fue el que la dijo y de cierta manera cómo vio ese acto, ¿sí? Es decir, que la Inquisición no iba y atacaba nada más a todas las denuncias anónimas que llegaran y órale, ¿no? Vamos por sobre todos y a agarrarlos y a encarcelarlos, sino que ellos ¿cómo se puede decir? Buscaban la manera de probar que efectivamente esa persona que había acusado a lo que es a la persona que había visto haciendo un acto herético, pues realmente era una persona que tenía que decía la verdad, pues, para que se entienda, ¿no? Que era una persona íntegra y que no estaba mintiendo, ¿sí? Y entonces, a pesar de que la Inquisición sabía quién era el que habían denunciado, lo mantenía en anonimato, es decir, ante el público, ante la gente, no se sabía quién era el que había acusado, pues, a esa persona, ¿ok? Entonces, se realizaba la denuncia. A veces, al realizarse la denuncia, a veces tardaban días, a veces meses e incluso años en proceder tras esa denuncia, es decir, a veces buscaban a esta persona acusada y pues la capturaban o más que capturarla iban le hacían el proceso hasta años después de la denuncia, ¿ok? Entonces, posteriormente iban sobre el sospechoso los miembros de la Inquisición y se procedía a la investigación, es decir, se le abría el famoso proceso inquisitorial. Para conseguir información sobre esos delitos religiosos, se hacían interrogatorios donde los acusados eran torturados para que confesaran sus pecados. En algunos casos, las personas, para evitar ser torturadas,
pues confesaban y decían que sí habían cometido tal delito, pero insisto, no por confesar y decir que habían hecho tal acusación significa que los iban a matar luego, no, sino que dependiendo de la gravedad de lo que es de la herejía, se le daba la oportunidad pues de que no volviera a hacer eso, ¿no? Y entonces pues la persona ya después de haber visto lo que había visto dentro del edificio de la Inquisición, pues yo creo que ya no le daban ganas de volver realizar alguna blasfemia o algún acto herético o inclusive pues regresar a sus religiones antiguas, ¿no? Entonces, algunos pues eran encontrados culpables, se culpaban a sí mismos, confesaban que habían cometido tal cuestión y pues solamente a algunos se les daba la oportunidad, pero si la falta era muy muy grave, sí, entonces en caso de ser encontrados culpables y esta falta era gravísima, pues sí eran condenados a la hoguera, sí. Y como les digo, este acto de quemarse en la hoguera se denomina como auto de fe. Y aquí viene lo importante. Cabe señalar que estos autos de fe fueron aproximadamente 43 a lo largo de 300 años. ¿Sí? De historia virreinal de 1521 a 1821, solamente se tiene el registro de 43 autos de fe. Entonces, si lo vemos en comparación a lo que es a algunos autos de fe realizados en Europa, pues realmente en Nueva España fue muy poca la gente que fue sometida a lo que es a la hoguera, a los autos de fe. Insisto, no con esto justifico la violencia, no con esto justifico que haya estado bien asesinar a otras personas en nombre de la religión. Por supuesto que no es algo que se deba justificar en ninguna manera, pero finalmente estos números exagerados que se le atribuye a la Inquisición, sí, de ser la asesina de indígenas que mataban a todo aquel que se opusiera y siempre terminaban quemados, pues no es tanto así. Además, hay otro punto importante para aclarar. Los únicos que podían ser sometidos a autos de fe eran sobre todo españoles, porque digamos que ellos tenían que poner el ejemplo y por lo tanto eran castigados mucho más severamente, a criollos y sobre todo también a mestizos y a personas de origen africano. Los indígenas no podían ser sometidos a autos de fe, aunque hubieron casos indígenas que sí fueron sometidos a la hoguera, pero fue antes de la fundación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en 1571. Es decir, hubieron autos de fe por ahí de 1540. En los primeros años de la conquista es donde hubieron estos autos de fe y se llamaban así porque al final de cuentas, aunque no estaba establecida la Inquisición como tal, como institución, sí habían representantes de la misma al momento de los primeros años después de la conquista. Entonces, sí tenían esa autoridad y sí la hicieron, la llevaron a cabo. Por ejemplo, Fray Juan de Zumárraga, sí, que mandó a ejecutar a un indígena muy importante que se llamaba Carlos Ometochtin, sí, que era quiere decir 2 conejos en náhuatl. Lo manda a ejecutar. Entonces a partir de ahí se genera una polémica y de hecho desde esa ejecución en adelante se empezó a prohibir lo que es los autos de fe hacia los indígenas, ¿okay? Entonces pues estos números, insisto, que se le atribuyen a la Inquisición, pues son inflados, son exagerados, ¿okay? También es cierto que aunque se persiguió la idolatría, no fueron condenados indígenas en los autos de fe, como les comento. Solo peninsulares, criollos, mestizos y castas, que fueron los que sí entraron en estos procesos. También algunas monjas entraron en estos procesos, algunas no fueron quemadas en los autos de fe, pero sí por lo menos existen registros de estos procesos inquisitoriales hacia las mujeres en la Nueva España. Entonces, bueno, aquí estamos viendo el caso de un auto de fe celebrado en la iglesia parroquial de San Bartolomé, Solotepec, el día 23 de febrero del año 1716, o sea, ya prácticamente hacia el siglo XVIII.
Entonces veamos cómo se practicaba un auto de fe. Aquí están todas los acusados, con sus sanbenitos, y pues toda la gente viendo como escarmiento de que pues, cuando uno cometía una herejía, pues no debía de ser, no debía de terminaba pues podía terminar en un auto de fe. Y aquí tenemos entonces las principales autoridades inquisitoriales, aquí están vienen por números, y pues esto es para que se entienda más o menos cómo era un auto de fe, ¿ok? Más o menos se presentaban los acusados ante el público y posteriormente pues eran quemados en la hoguera. Y como les digo, dependiendo si él pedía el perdón, pues antes se le aplicaba el garrote, o si no, pues directamente lo quemaban vivo, ¿ok? Pero era ya cuando se consideraba una falta gravísima, ¿sí? La falta más grave, pues era decir que Dios, por ejemplo, no existía, o que, por ejemplo, blasfemaba y él se sentía orgulloso de blasfemar, es decir, de decir cosas, injurias en contra de Dios, ¿no? Y ya cuando esas faltas, pues sí, realmente eran muy, muy, muy graves, pues servían de ejemplo para que la demás gente no lo hiciera, ¿ok? Actualmente, pues podemos acceder a mucha de esta información sobre los procesos inquisitoriales en Nueva España, los cuales pueden consultarse en el Archivo General de la Nación. Este recinto, podemos encontrar muchos de estos casos que la misma Inquisición, pues, miembros de la Inquisición escribían, caso por caso, y podemos nosotros, pues, documentarnos, ¿no? Como les digo, no todos los casos van a terminar en un auto de fe, van a terminar en lo que es en alguna reprimienda, ya sea con algún tipo de penitencia o con la invitación pues a que no vuelva a suceder ese tipo de cuestiones, ¿ok? Y por eso podemos encontrar muchísimos casos que tuvo la Inquisición, o sea, es decir, que sí tuvo mucho trabajo la Inquisición durante estos 300 años, no solamente pues era perseguir a los indígenas, porque finalmente pues sí los perseguían en el sentido de vigilar que no se siguiera practicando la idolatría. Por supuesto fueron sometidos a procesos inquisitoriales algunos indígenas, pero no así a autos de fe, o sea, no de que los quemaran, pues no. Entonces en este recinto se encuentran documentos sobre casos de algunos peninsulares, de mulatos, de criollos, de monjas y de indígenas que, pues, y entre otros, que fueron procesados por la Inquisición. Como dijimos, hubo un caso conocido antes de que se fundara la Inquisición como tal, pero hay documentos sobre ellos. Un caso conocido fue el proceso realizado al indígena Martín Ocelotl. Martín Ocelotl era un hechicero, era un sacerdote importante en la época prehispánica, ¿sí? De hecho, antes de que llegaran los españoles, él todavía conoció a Moctezuma, incluso fue uno de los que dijo que iban a llegar los españoles y todo esto. El asunto está en que lo convierten al catolicismo, sí, pues de ahí el nombre de Martín, pero finalmente él seguía manteniendo pues sus antiguas creencias. Entonces, pues fue condenado por alguno de los frailes que más que mandarlo a la hoguera, su castigo por seguir con esta religión antigua fue el destierro, es decir, lo sacaron de Nueva España en barco y se lo iban a llevar a España, pero esa nave pues no se tiene registro hasta el momento de si llegó a España o no llegó, a lo mejor naufragó, etcétera, ¿ok? Entonces, pero aquí lo que se quiere dar a entender es que finalmente la Inquisición también se vio inmiscuida en perseguir la idolatría de los antiguos indígenas que habían sido convertidos al catolicismo, y también entender y comprender pues que no todos los indígenas que habían aunque habían sido evangelizados, pues realmente acataban el dogma católico, sino que algunos disfrazaban, ¿no? Lo que es algunos rituales que hacían, los disfrazaban como si fueran rituales católicos, pero en realidad pues estaban adorando todavía a la deidad antigua. Estas ideas de lo prehispánico, de lo indígena y de lo europeo, de lo católico, finalmente van a hacer que de cierta manera se genere un sincretismo, una unión ideológica de ambos elementos,
y se genera un tipo de catolicismo muy propio de Nueva España, los cuales pues se vieron reflejados en algunas fiestas patronales importantes de algunos pueblos. Es decir, algunos santos pasaron a agarrar algunos elementos de los dioses prehispánicos, ¿no? Sobre todo los dioses del agua se relacionaban mucho, por ejemplo, con San Miguel Arcángel, que es el 29 de septiembre, que es cuando, por ejemplo, ya empiezan a terminar las lluvias, ¿no? Y todo este tipo de elementos se empiezan a juntar, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, donde surge, por ejemplo, los rituales de la ofrenda de Día de Muertos, ¿no? Que también allá en Europa se celebraba la cuestión de la fiesta, o bueno, más que la fiesta, lo que es la conmemoración de los fieles difuntos el 12 de noviembre, y aquí en Mesoamérica pues se celebraban algunas fiestas para recordar a los muertos. Entonces estas dos ideas se unen y se genera pues de ahí más o menos la tradición que tenemos en la actualidad, que igual ya en las ciudades, eso sí voy a ser honesto, ya tiene otra connotación, pero en los pueblos sí siguen teniendo estos elementos tanto indígenas como también católicos. Entonces, eso digamos fue la consecuencia de pues de la conquista espiritual, que insisto, conquista espiritual significa pues en la transformación de todo este mundo religioso indígena a lo que es a este mundo religioso novohispano, donde ya el catolicismo pues fue la principal religión que se practicó dentro de nuestro territorio y que pues sigue siendo todavía importante para muchas personas en la actualidad, ¿ok? Entonces, por mi parte es todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.